Hola Sol, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Y como les decía, trabajaremos fonología suprasegmental. A ver, recordemos un poco lo que hemos estado trabajando. La clase pasada, abordamos lo que era gramática y comenzamos con el primer componente, que era el componente fonológico, ¿cierto? Nosotros hablamos de la clasificación del fonema y nos centramos en los fonemas segmentales, que son las vocales y las consonantes. Eso es lo que nosotros hemos trabajado. Entonces quedó pendiente que trabajáramos los fonemas suprasegmentales. ¿Por qué se denominan suprasegmentales? Estos fonemas reciben esa denominación porque aparecen de manera simultánea y superpuestos a los fonemas segmentales. Es más, la existencia de estos fonemas suprasegmentales se basa en la existencia de los segmentales. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del acento y del tono. No podríamos nosotros hablar del acento si es que no aparece en la lengua española, por ejemplo, un fonema vocálico, porque sabemos que el acento recae siempre sobre fonemas vocálicos. Bien, tampoco podríamos hablar del tono o la entonación si es que no tenemos una secuencia de fonemas segmentales. Entonces, eso vamos a entender por los fonemas suprasegmentales. Son fonemas que aparecen de manera simultánea y superpuestos a los fonemas segmentales. Tenemos dos, el acento y el tono. Es bueno recordar que el acento funciona a nivel de palabra, mientras que el tono funciona a nivel de oración. Bien, por ejemplo, puedes ver este caso de la palabra arpa y te han colocado sus dos niveles. El nivel suprasegmental, vamos a decir que es porque presenta acento, arpa, en la primera vocal. Y cuando lo divides en sílabas, puedes ver cómo es a nivel segmental. Lo separas vocal, consonante, consonante, vocal. Bien. Vamos a mencionar ahora, vamos a trabajar lo que corresponde al acento, el primer fonema suprasegmental. Mira, es un rasgo prosódico, te dice, que da mayor intensidad a la sílaba en una palabra. O sea, el acento es esa mayor fuerza de voz que recae sobre un fonema vocálico en las palabras del español. Bien, eso es el acento. En el español vamos a encontrar que las, em, que las palabras van a presentar solamente un acento. Y ese acento no tiene una ubicación fija. El acento en el español puede presentarse en diferentes posiciones. O sea, tú puedes encontrar palabras que tengan el acento en la última sílaba, en la penúltima sílaba, en la antepenúltima sílaba, hasta en la tras antepenúltima sílaba. ¿Ok? Eso es lo que puedes encontrar en el caso de la lengua española. Es una lengua de acento de posición variable. A diferencia de otras lenguas que se consideran como lenguas de acento fijo, de posición de acento fijo. O sea, por ejemplo, ¿no? El quechua es una lengua que siempre va a acentuar en la penúltima sílaba. Todas sus palabras van a ser graves. En cambio, el español no. Por esta razón, por esta característica, tú en el español vas a encontrar palabras que se clasifican como agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Bien? Esa es la clasificación de las palabras según la ubicación del acento. Ahora, ¿cómo se le llama a la sílaba donde recae el acento? Bien, Sílaba tónica. Sílaba tónica. muy bien. Es la sílaba tónica, ¿no? Excelente, es la sílaba tónica. Ya, esas son, entonces hemos trabajado la definición y la otra característica sobre la ubicación del acento en la lengua española. Ahora, también podemos decir
que si el acento es considerado como un fonema en el español, es porque tiene que cumplir la función distintiva. ¿Qué es la función distintiva? La función distintiva es la capacidad, no sé si recuerdas, que tenía un fonema para cambiar significados. Si ese concepto lo aplico al acento, entonces voy a decir, el acento tiene la capacidad de cambiar significados. Pero ¿cómo el acento podría cambiar significados? O sea, desplazas la ubicación del acento y al acentuar otra sílaba en la palabra, resulta que esa palabra también va a tener un significado. A eso se refiere la función distintiva. Por eso, en el español, en algunos casos vamos a encontrar que el acento es fonema, ¿bien? Es fonológico. Por ejemplo, tienes la palabra capítulo. La palabra capítulo puede presentar el acento en la antepenúltima sílaba, en la penúltima sílaba o en la última sílaba. Existe capítulo, capítulo y capítulo. Las tres existen. ¿Cuál es la diferencia entre ellas a nivel de forma? La ubicación del acento. Pero esa ubicación del acento implica un cambio de significado. Lo mismo si tú observas la palabra presidio y presidió, o buque y buque, ¿ok? Esto está muy relacionado con lo que hicimos la clase pasada, con la función distintiva de los fonemas, ¿no? Habíamos dicho que los fonemas se consideraban distintivos porque tenían la capacidad de cambiar significados. Lo mismo se aplica al acento. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, Miss. Ya. Entonces, es importante que tengas presente, por así decirlo, tres tipos de acento, ¿ya? Tres tipos de acento. ¿Qué quiere decir? Tienes el acento prosódico, que es el que está presente en todas las palabras. En el español, cuando pronunciamos, todas las palabras tienen acento, todas. Ese es tu acento prosódico. El acento fonológico es aquel que, al cambiarlo de ubicación, cambia el significado de la palabra, como los tres casos que hemos observado aquí. Y con seguridad vas a encontrar muchos más. Y el otro tipo de acento sería el acento ortográfico. Ese acento ortográfico está en el plano de la escritura, llamado también tilde, ¿ok? Y nosotros vamos a trabajar en un par de semanas, también vamos a centrarnos en el acento ortográfico. ¿Bien? Ok, chicos. Continuamos. El otro fonema suprasegmental es la entonación y el tono. Van de la mano, ¿no? La entonación te dice que es el conjunto de tonos. ¿Por qué? Porque el tono aparece al término de una expresión. Y ese conjunto de eh, inflexiones de voz que haces al final de cada término va a conformar como una melodía al momento que hablamos. Y esa es la entonación. Entonces aquí tienes la definición. Te dice es el conjunto de tonos o inflexiones de voz dentro de la oración. La inflexión final, o sea, al término de la entonación, puedes encontrar los movimientos entonacionales o también denominadas inflexiones tonales, ascendente, horizontal o descendente. Bien. Acá tienes la definición de tono. Te dice es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales. Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia tono. Claro, esto sucede al término de cada palabra. Sin embargo, nosotros, por cuestiones prácticas, tú puedes encontrar las preguntas sobre este tema que te digan por movimientos entonacionales o inflexiones tonales, ¿ya? Se va a trabajar casi como si fuese un equivalente, por si acaso. Entonces, lo que tienes que recordar aquí y sobre todo aprender a identificar son las inflexiones tonales. Bien. Las inflexiones tonales son tres. Tienes la ascendente, la horizontal y la descendente. Y algo más, si a ti te dicen que la entonación y el tono son fonemas en el español, entonces inmediatamente dices, ah, bueno, es porque cumple función distintiva. Y así es, en algunos casos va a cumplir función distintiva. Por ejemplo, realizó la demanda de alimentos. Esta es una aseveración, yo estoy afirmando.
Pero si yo cambio mi inflexión de voz, va a aparecer, realizó la demanda de alimentos y se vuelve una pregunta. Entonces, solamente cambiando mi inflexión de voz, cambió el significado de esta oración. Entonces, ahí lo que tienes es función distintiva de la entonación del tono. Aquí tienes los tres tipos y tenemos más ejemplos para poder identificarlos. Tienes la inflexión tonal ascendente. Solamente se va a encontrar en un tipo de preguntas del español. ¿Qué tipo de pregunta? En las oraciones interrogativas directas totales, denominadas también absolutas. ¿Bien? Entonces, la oración interrogativa directa total es aquella pregunta que plantea el hablante cuando no tiene absolutamente nada de información y requiere saber lo más básico. Al no poseer nada de información, las preguntas que va a realizar van a exigir como respuesta solamente un sí o un no. Por ejemplo, la sílaba es la unidad mínima de articulación y la respuesta va a ser sí, no. ¿Bien? O por ejemplo, yo podría decir, ¿viajarás el fin de semana? Si yo planteo una pregunta así, mi inflexión de voz cambia, ¿no? Yo digo, ¿viajarás el fin de semana? Y tú me vas a decir sí, no, no sé. ¿Ok? Esa es tu oración interrogativa directa total o llamada también absoluta. Recuerda, son preguntas cuya respuestas solamente van a ser sí, no, afirmaciones, negaciones. En ese tipo de oraciones tú vas a hacer esta inflexión tonal que se denomina ascendente. En otros casos va a aparecer la inflexión tonal descendente. Por ejemplo, cuando afirmas algo en una oración enunciativa. ¿Bien? Y ya no voy a decir la sílaba es la unidad mínima de articulación, sino voy a decir la sílaba es la unidad mínima de articulación y yo estoy afirmando. Por eso mi inflexión tonal será descendente. En las oraciones exclamativas también mi inflexión tonal va a ser descendente. Por ejemplo, ¿qué talento tiene esta cantante? Esa es una exclamativa directa, ¿no? Pero también podría aparecer como indirecta. No te sorprendas cuánto quiero a mi mascota. También hay un tipo de pregunta, ojo, hay un tipo de pregunta que puede tener inflexión tonal descendente. ¿Qué tipo de pregunta es? Es aquella que presenta un pronombre interrogativo en su estructura. Recuérdame los pronombres interrogativos. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos del español, chicos? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Bien. Profesora, puede ser qué, quién, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Muy bien. Entonces, las preguntas que contengan estos pronombres van a tener inflexión tonal descendente. Son preguntas que plantea un hablante cuando ya tiene parte de la información, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuándo debo tildar una palabra monosilábica? Yo no voy a preguntar, ¿cuándo debo tildar una palabra monosilábica? Así no preguntamos. ¿Por qué? Porque la marca de la pregunta no está en la inflexión tonal. La marca de la pregunta está en el pronombre interrogativo. Bien, está en el pronombre interrogativo. Luego tienes las oraciones interrogativas indirectas. Dime cuándo debo tildar una palabra monosilábica. Y entonces ahí tienes tu verbo y tu pronombre interrogativo. ¿Ya? Sigue siendo pregunta, ¿no? Claro, no lleva signos de interrogación, pero sigue siendo una pregunta. También va a tener inflexión tonal descendente. O por último, podrías encontrarlo en oraciones imperativas. Son esas oraciones que expresan órdenes, pedidos o mandatos, ¿no? Verifique que todas las palabras de ese texto estén tildadas. Verifique que todas las palabras de ese texto estén tildadas. Entonces, estás dando una orden. ¿Bien? Tienes inflexión tonal descendente. Luego tienes la horizontal. La horizontal se presenta en enunciados que son interrumpidos o están como inconclusos. Por ejemplo, una palabra monosilábica se debe, puntos suspensivos, entonces hay una pausa
prolongada. Bien, cuando todavía no terminas un enunciado, se interrumpe, esa información va a tener una inflexión tonal horizontal. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? Todo claro, Miss. Todo claro. Muy bien. Acá tenemos la función distintiva del tono. Bien. La función distintiva del tono se presenta cuando éste puede cambiar significados de una oración. O sea, solamente haces una inflexión tonal y cambia su significado. Esto se presenta en las oraciones interrogativas directas totales, ¿bien? Y en las oraciones enunciativas. Justamente porque las oraciones enunciativas tienen inflexión tonal descendente y las interrogativas directas totales lo tienen ascendente, ¿no? Por ejemplo, ¿muestras mucho empeño en tus estudios? Es una pregunta, inflexión tonal ascendente. Pero si yo cambio mi inflexión tonal, entonces, y la vuelvo descendente, esta pregunta se va a volver una afirmación. ¿Muestras mucho empeño en tus estudios? Solamente cambiando mi inflexión de voz ha implicado un cambio de significado. A eso se refiere la función distintiva del tono, ¿ya? Eh, ahí vas a encontrar que el tono, por este criterio, es considerado como fonema en el español, que tiene esa capacidad. ¿Bien? Ok. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas sobre esta función distintiva? No, Miss, todo claro. Bueno, entonces tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación. Hay que determinar dónde el tono presenta función distintiva y en la número 2, donde tanto el acento como el tono cumplen dicha función. Te doy algunos minutos, luego trabajamos juntos.
Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver, en la primera te pide dónde el tono cumple función distintiva. Entonces tú buscabas una oración que sea una afirmación que pudiera convertirse en pregunta, solamente cambiando tu inflexión de voz, o que sea una pregunta cuya respuesta sea sí o no, que se vuelva una afirmación cambiando tu inflexión de voz. Eso es lo que ibas a buscar. Entonces tenías. Efectivamente, lo encontrabas en casa, ¿no? Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. Ahí tienes una inflexión tonal descendente, porque estás afirmando. ¿Podrías volverle una pregunta? Sí. Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí y se convertía en una pregunta. Entonces, tu respuesta aparecía en casa. Luego, marque la opción donde el acento y el tono cumplen función distintiva. Acá ya te pedían por ambos. Eh, recuerda que el acento es a nivel de palabra y el tono es a nivel de oración. Bien. Y sí, lo ibas a encontrar en la última alternativa. ¿Por qué? Porque existe diagnóstico, bien, pero también exige diagnóstico. Entonces, solamente desplacé el acento y hubo un cambio de significado. Cumple. Ahora, esta oración tiene inflexión tonal descendente, que es un enunciado que está informando. Diagnosticó una enfermedad celíaca. ¿Podía volverle una pregunta? Claro, podías decir, diagnosticó una enfermedad celíaca y cumplía. Entonces, esa era tu respuesta correcta. No sé si quedó alguna duda, chicos. ¿O duda con alguna otra alternativa? ¿Perdón? ¿No escuché, chicos? ¿No? Profesora, disculpe, en la fusión distintiva del tono siempre se cumple la regla que directa total es ascendente y oración enunciativa es descendente. ¿Siempre se cumple Claro. eso? En la función distintiva, eh, tiene que ser una oración que tenga inflexión tonal ascendente, que puedas volverla descendente, ¿no? Y cambie obviamente su significado, o viceversa, que la oración enunciativa tenga inflexión tonal descendente, obviamente, y puedas volverle una pregunta cambiándole la inflexión de voz. Solamente con la inflexión de voz, o sea, no agregándole ningún término. ¿Ok? Ok, gracias. Ya, muy bien. Seguimos. Seguimos. Ahora vamos a trabajar el tema de la sílaba. Em, ¿Por qué la sílaba también entra en lo que es parte de fonología? La sílaba es la unidad superior al fonema, ¿ok? Y hay tres tipos de sílaba. Eso lo voy a agregar porque no aparece aquí. Pero a mí me gusta aclararlo, ¿bien? Te va a ser bastante útil. Hay tres tipos de sílaba. La sílaba fonológica, la sílaba fonética y la sílaba ortográfica. Esos son los tres tipos de sílaba que debes conocer. La sílaba fonológica es como un registro que tenemos los sonidos que pueden combinarse y formar palabras en una lengua. Por ejemplo, en tu mente sabes que es posible que el fonema oclusivo dental sordo se fusione con la vocal central baja. Sabes que esto es posible porque has encontrado palabras en el español con esta secuencia silábica. También es posible que aparezca una vibrante junto con la vocal. También es posible porque sabes que existe esa secuencia, la has identificado en palabras. Entonces, tu cerebro sabe qué combinaciones son posibles. Esa es tu sílaba fonológica. Esta sílaba fonológica se encuentra en el plano de la lengua. ¿Recuerdas? La lengua trabajaba con unidades abstractas.
¿Y qué será la sílaba fonética? La sílaba fonética es la mínima unidad que tú pronuncias. O sea, desde el momento en que tú dices, por ejemplo, tra, la sílaba fonológica que está registrada en tu mente, ya la vuelves fonética. La sílaba fonética es la mínima unidad que pronunciamos y se encuentra en el plano del habla, en el plano del habla. El otro plano es el plano de la escritura, y aquí encuentras la sílaba ortográfica. Plano de la escritura. Siempre te he hablado de los planos, ¿no? Lo abstracto, lo concreto y la escritura, que es aparte. Entonces, estas tres sílabas son importantes que las tengas claras. ¿Por qué? Porque a veces no hay una correspondencia entre tu sílaba fonética y tu sílaba ortográfica. Y ahí es donde vienen las dudas. Te pregunto, por la naturaleza del curso, ¿qué sílaba crees que vamos a estudiar más? ¿La fonética o la ortográfica? ¿La ortográfica? Muy bien, Ortográfica. así es. Así es. Por la naturaleza del curso y lo que a ti te van a preguntar es por la sílaba ortográfica, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a centrar en el silabeo ortográfico. Profesora, ¿y el silabeo fonético? El silabeo fonético es algo ya muy simple para nosotros, porque solamente te guías por los golpes de voz que realizas cuando pronuncias una palabra. Bien, entonces no es algo en lo que nos vayamos a centrar mucho. Muy bien, entonces la sílaba fonética es la mínima unidad que tú pronuncias. Y a nivel de estructura, esto ya es en general, vas a encontrar el núcleo, que siempre es una vocal, de forma obligatoria en el español, y puede aparecer acompañado este núcleo por los márgenes silábicos. Los márgenes silábicos vienen a ser las consonantes. Entonces, ¿qué son los márgenes silábicos? Son los elementos que acompañan al núcleo silábico. Te pregunto, ¿en el español es obligatorio que aparezcan los márgenes silábicos? ¿Qué me dirías? ¿Es obligatoria la presencia de los márgenes silábicos? Sí. ¿Sí? ¿O podríamos encontrar sílabas con solamente núcleos? Sí, Claro, sí, ¿no? Sí podemos encontrar sílabas que solamente están conformadas por una vocal. Por ejemplo, si tú tienes la palabra amigo, la primera sílaba es A y está conformada solamente por una vocal, o sea, solamente es un núcleo. Mi y go, que son las otras sílabas, sí tienen un margen silábico, que viene a ser una consonante. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipologías silábicas en las palabras del español. Por ejemplo, observa la palabra voluntad. En la palabra voluntad tienes la primera sílaba, está conformada por una consonante y una vocal. Bo. En la segunda sílaba tienes lun, tienes consonante, vocal, consonante. Y en la última sílaba tienes tat, consonante, vocal, consonante. ¿Bien? ¿Podrías encontrar más? Claro. Por ejemplo, si tienes la palabra trabajo, vamos a escribirlo por aquí. Si tú tienes la palabra trabajo, entonces, ¿qué vas a encontrar? Consonante, consonante, vocal. Consonante, vocal, consonante, vocal. ¿Sí? Si tú tienes la palabra préstamo, préstamo. Bien. Vas a tener consonante, consonante, vocal, consonante. Y luego consonante, vocal, consonante, vocal. Entonces, tus tipologías silábicas pueden ser variadas. Bien. No siempre van a ser solo vocal o no siempre va a ser consonante vocal. Incluso podrías encontrar, por ejemplo, con la palabra antiguo,
antiguo, tienes, ¿no? Consonante, perdón, vocal, consonante, consonante, vocal, vocal, consonante, consonante. Estoy al revés. Consonante, vocal, vocal, ya está. ¿Bien? O sea, puedes encontrar diversas secuencias. Para los chicos que ya tienen más base en este tema antiguo, van a decir, bueno, eso es vocal, vocal, pero es diptongo, ¿no? Entonces puedes encontrar así las estructuras silábicas. Tienen un nombre, ya chicos, tienen un nombre los márgenes silábicos según su posición. Cuando el margen silábico antecede al núcleo, por ejemplo, vamos a trabajar la sílaba cas, de la palabra castigo, por ejemplo. Entonces, C se va a denominar margen silábico anterior, o también puede ser llamado ataque, o puede ser llamado arranque. ¿Ya? La C, o sea, la consonante que antecede a la vocal, va a ser llamada así, margen silábico anterior, ataque o arranque. Esa A va a ser el núcleo, denominado también cima. Y esa S va a ser llamada margen silábico posterior, o también llamado coda, o incluso margen silábico postnuclear. Y el margen silábico anterior también puede ser llamado margen silábico prenuclear. ¿Bien? Ahí está. Esa sílaba está conformada por 3 elementos. Es importante que aprendas estos nombres, porque cuando hablamos de clasificación de sílaba, uno de estos es un criterio para clasificarlo. Bien, a ver, vamos a ver si está por aquí. Sí, muy bien. ¿Se ha comprendido esto, chicos? Es pura terminología. Sí, profesor. Muy Miss, bien. por Sí, ejemplo, en la palabra trauma, la T, o sea, conocí otros nombres, por ejemplo, la licuante y la líquida. ¿Por qué no sería eso ahí? a ver, tú me dices la palabra trauma, ¿no? Vamos a ver. Ya, Ujú. ¿puedes repetir tu pregunta, por favor? Me enseñaron de que también la T y la R tenían un nombre como licuante y líquida, pero esos también, ¿por qué no aplica ahí? Ya, no. Las líquidas se le dice a un tipo de fonemas que son las laterales y las vibrantes. ¿Ya? Esa es la denominación que se le da a esos fonemas también. Pero en cuestión de sílaba, solamente vamos a trabajar con estas denominaciones. Margen silábico anterior, margen silábico posterior. O sea que si tuvieras que, en lo que maneja San Marcos, si tuvieras que referirte a las denominaciones de esa T y de esa R, solamente dirías que tienes 2 márgenes silábicos anteriores. O sea, cada uno lo vas a trabajar de forma independiente. ¿Bien? Ujú, ok, Esa es la gracias. terminología, sí, esa es la terminología que emplea San Marcos. Chicos, en teoría silábica hay bastante información, bastantes denominaciones, varían según la teoría, según la propuesta. ¿Bien? En ese sentido, San Marcos trabaja he visto, ya con la experiencia que tengo, que a lo más puede llegar a emplear el término margen silábico anterior, margen silábico prenuclear, y en el caso del margen silábico posterior, puede ser llamado coda o postnuclear. O sea, puede usar esas denominaciones. Que trabaje con otras, no lo aplique en sus ejercicios. ¿Bien? Ok, importante la aclaración, chicos. Aquí vas a observar la clasificación de las sílabas tomando en cuenta 2 criterios. Su intensidad, o sea, el acento, la presencia del acento, y su terminación. Te doy 2 minutos para que leas esta diapositiva y luego voy a hacer la explicación, ¿bien?
Muy bien, veamos. A ver, te dice por su intensidad. Vas a tener dos tipos de sílaba, la tónica y la átona. La sílaba tónica es aquella donde recae el acento, ¿bien? O sea, es la que vas a pronunciar con mayor intensidad. Y la sílaba átona se pronuncia con menor intensidad. En las palabras del español, como habíamos mencionado, vas a encontrar una sola sílaba tónica y puedes encontrar dos o más átonas. Por ejemplo, en la palabra arena. La palabra arena, la sílaba tónica será re, porque tú dices arena. Claro, exagerando un poco, ¿no? Tanto la A como na van a ser consideradas como sílabas tónicas. ¿Bien? Perdón, átonas. Mientras que re va a ser tu sílaba tónica. Pero también, según la terminación que presente, puedes encontrar sílabas abiertas o cerradas. ¿De qué depende? Del último elemento que presenta. Si la sílaba termina en vocal, o sea, termina en el núcleo, va a ser denominada sílaba abierta o libre. Pero si la sílaba termina en consonante, entonces va a ser denominada cerrada o trabada. Por ejemplo, en la palabra transitar, tu sílaba tónica es tar, tran y si son sílabas átonas. Sin embargo, si tú observas la primera sílaba tran, vas a observar que termina en margen silábico posterior, llamado también coda, ¿recuerdas? Entonces, cuando termina en coda o en margen silábico posterior, se denomina sílaba cerrada. Si es una sílaba abierta, ¿por qué? Porque termina en el núcleo. Y tar es una sílaba cerrada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque termina en consonante. Entonces, te vas a guiar de la terminación de la sílaba para que puedas clasificar. Muy bien. Tenemos nuestro segundo ejercicio de aplicación. Te voy a dar algunos minutos para que puedas desarrollar. ¿Bien?
Muy bien. A ver, veamos. La primera sílaba es sen, de la palabra censura, ¿no? Yo observo que no es tónica, porque la sílaba tónica es su, censura. Entonces es átona. Pero es átona que termina en consonante. Entonces va a ser átona trabada. Luego, ellos obtuvieron muchas becas y premios. La palabra becas, la primera sílaba B, termina en vocal. Entonces es una sílaba libre. Y tú dices becas, si acentúas, es tónica, tónica libre. Y coincide, ¿no? Letra B. Está en orden. Se movilizó por un medio de transporte. Cuando pronuncias transporte, te das cuenta que por es tónica. Recibe el acento. Pero va a terminar en consonante. Entonces se considera como tónica trabada. Tónica trabada. Letra D sería. Finalmente, se previó lluvias en el norte del país. Norte, T es átona, y termina en vocal, entonces es átona libre. Ya está. Tu clave efectivamente aparecía en avioncito. Seguimos. Lo que vamos a trabajar ahora corresponde a las secuencias vocálicas, llamadas secuencia de vocales, secuencias vocálicas o grupos vocálicos. ¿Bien? A ver, lee esta diapositiva, luego voy a hacer la explicación. Muy bien. A ver, ¿qué se entiende por secuencia vocálica o grupo vocálico? Es la sucesión de vocales en una sola palabra. Por ejemplo, mira, la palabra secuencia tiene secuencia vocálica. ¿Ya? Por ejemplo, secuencia, ¿no? Esta UE es una secuencia vocálica. Esta IA también es una secuencia vocálica. Bien, por ejemplo, si tú dices, tienes la palabra buey, UEI es una secuencia vocálica. Bien, entonces, es un grupo de vocales que aparecen en una sola palabra. Vamos a encontrar dos tipos de secuencias vocálicas o grupos vocálicos. Tienes el grupo homosilábico y el grupo heterosilábico. ¿Por qué reciben estas denominaciones?
Porque las vocales que pertenecen, por ejemplo, al grupo homosilábico, forman una misma sílaba. O sea, tú no las puedes separar, ¿bien? Por eso es homosilábico. Y el heterosilábico, en este caso sí, estas vocales se tienen que separar, cada una forma su propia sílaba. Dentro de los grupos homosilábicos vas a tener al diptongo y al triptongo. Eso, dicho en otros términos, cada vez que identifiques un diptongo o un triptongo, no lo vas a poder separar. ¿Bien? Y el grupo heterosilábico del español es el yato. Aquí sí, las vocales se separan y cada una forma su propia sílaba. Para poder trabajar o aprender a identificar estos grupos vocálicos, es necesario que recuerdes esta clasificación de las vocales. Tienes las abiertas y tienes las cerradas. Las vocales abiertas son aquellas que implican mayor abertura en la cavidad vocal al momento de ser articuladas. Entonces vas a tener A, E, O. Bien, A, E, O. Y las vocales cerradas son las que implican menor abertura. Entonces tienes I, U. Solo hay dos vocales cerradas en el español. Es importante también mencionar, como les dije en la clase pasada, que acústicamente estas vocales también reciben otras denominaciones. Las vocales abiertas se denominan vocales fuertes, mientras que las vocales cerradas son denominadas como vocales débiles. Esto es muy importante porque al momento que vemos si a una vocal abierta o cerrada le cae un acento, acústicamente va a tener una repercusión. Y eso también puede aparecer en la separación silábica, puede ser un criterio. Bien, lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay una aclaración, te dice, no hay secuencia de vocales en palabras como guitarra, guerra, quena, 15. Claro, porque en esos casos la vocal U no suena. Tú no dices guitarra, no dices guerra, cuena o 15, ¿verdad? Entonces, si no suena la vocal U, no tiene por qué considerarse como una secuencia vocal. Aparece porque es una marca a nivel de escritura, pero fonéticamente no va a tener sonido. ¿Bien? Esos son aspectos que debes considerar, especialmente cuando te piden que contabilices diptongos, por ejemplo, ¿no? Y te colocan palabras que contienen casos de G o de Q con su respectiva vocal U. ¿Ya? Eso es muy importante. Por ejemplo, mi nombre es Raquel y ahí lo voy a considerar un diptongo. Pese a que en el plano escrito aparece una U, ¿no? Pero no suena. Entonces, no hay por qué considerarlo. Muy bien. Hablemos de los grupos homosilábicos. Hemos dicho que son dos. El diptongo y el triptongo. ¿Por qué se denominan grupo homosilábico? Bueno, se denomina así porque estas vocales forman una misma sílaba. Bien, forman una misma sílaba. Entonces, no las puedes separar. En el caso del diptongo, va a ser la secuencia de dos vocales que forman parte de una misma sílaba, ¿ya? No las puedes separar bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo reconoces un diptongo? Tienes tres tipos. El denominado creciente, el decreciente y el homogéneo. Te voy a dar un minuto para que leas estos casos con calma y luego lo voy a explicar, ¿ok?
Muy bien. Tienes el creciente. Te dice que la forma de este diptongo es vocal cerrada con vocal abierta. Vocal cerrada, tienes IU, vocal abierta, A, E, O. Tiene que ser en esa posición. ¿Por qué se llama creciente? Porque al momento que comienzas a producir estos sonidos, como es una vocal cerrada la que inicia, la abertura bucal es menor y luego va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque terminas con una abierta. Tienes, por ejemplo, los casos de IA, IE, IO, UA, UE, UO. ¿Bien? Estos van a formar el diptongo denominado creciente. El decreciente forma lo contrario. Comienzas con la vocal abierta y luego esa abertura se va reduciendo para que produzcas la vocal cerrada. Tienes combinaciones como AI, AU, EI, EU, OI, OU. Y puedes tener el homogéneo, que es cuando tienes dos vocales cerradas. Pero ojo, hay un requisito. Tienen que ser diferentes. O sea, tú no puedes tener UU y I. No. En ese caso solamente tendrías dos posibles combinaciones. IU como en la palabra ciudad o UI como en la palabra lingüista. ¿Bien? En total, chicos, como ustedes pueden observar, hay 14 combinaciones posibles de diptongos en el español. ¿Bien? Es importante que aprendas a reconocerlos. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Todo bien, profesor. Ok. Seguimos entonces. Ahora vamos con el triptongo. Bien. El triptongo va a ser la secuencia de tres vocales. Tres vocales que forman parte de una misma sílaba. ¿Ok? Pero tienen una forma fija ya, chicos. Tienen una forma fija. No me vayan a decir mis que si primero están las dos cerradas, luego las... No, no. Tiene que ser una forma fija. ¿Cómo es la forma fija? Una vocal abierta entre dos cerradas. No hay de otra. Profesora, ¿puede haber acento? Podría haber acento siempre y cuando recaiga en la vocal abierta, para que siga manteniéndose como un triptón. ¿Ok? ¿Cuáles son tus combinaciones posibles? IAI, IEI, IOI, IAU, IEU, UAU, UAI, UEI. Esas son tus combinaciones posibles. Por ejemplo, en anunciáis, en acariciéis, en opioide, en vía oral, en aliéutica, en wow, en actuéis y en buey. Bien. Entonces, ya sabes, puede haber acento, pero tiene que recaer en la vocal abierta. Profesora, en buey se observa que aparece Y a nivel de palabra. Claro, recuerda que a nivel de palabra la letra Y puede representar el sonido de la vocal I, ¿no? Lo mismo lo encuentras en Paraguay, en Uruguay, pero si el sonido es vocálico, entonces sí va a contar como si fuese una secuencia vocálica. Por eso es que buey se considera como un triplo. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, Miss. Muy bien. Seguimos entonces. Y tenemos el otro grupo o la otra secuencia vocálica. Este es el grupo heterosilábico, habíamos dicho hiato. Yo te dije que incluso la palabra hiato es sinónimo de separación, ¿no? Aquí las vocales se tienen que separar. ¿Cuáles son las formas? Bueno, hay dos tipos de hiato. El hiato simple y el hiato acentuado. Analicemos primero la estructura del hiato simple. Que se presenten dos vocales abiertas
diferentes o idénticas, ¿ya? Valga la aclaración. Por ejemplo, en la palabra océano tienes dos vocales abiertas. Albahaca tienes dos vocales abiertas idénticas, igual que en preescolar. Son abiertas y son idénticas. O sea, podrían ser idénticas o podrían ser diferentes. Eso no va a cambiar, chicos, ¿ya? No va a cambiar el tipo de hiato. Luego tienes que sean dos vocales cerradas, pero aquí es lo contrario del diptongo. Aquí sí tienen que ser idénticas las cerradas. Lo que te va a dar una secuencia de i, u. Por ejemplo, dita, chita, dumbiro, ¿ya? Pueden estar estas dos vocales así, idénticas. ¿Por qué se separan? Porque al momento de que se pronuncian las dos juntas, ¿ya? Al momento que se pronuncian las dos juntas, el sonido se hace muy intenso. Entonces, tiene que cada una formar su propia sílaba. Muy bien. Luego tienes el hiato acentual. En el caso del hiato acentual, se va a observar la presencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. Pero la vocal cerrada es la que va a llevar el acento. ¿Bien? La vocal cerrada lleva el acento. Gráficamente siempre se tiene que representar ese acento, o sea, va a aparecer una tilde. Siempre debe aparecer la tilde. Entonces, tienes, por ejemplo, palabras como oído, caída, ataúd, continúa, tía, flúor. Entonces, ahí tú observas que al momento que pronuncias estas palabras, estás acentuando a la vocal cerrada, le estás dando mayor énfasis a la vocal cerrada. Ese es un hiato acentual. Bien. Igual, ambos, sea simple o acentual, tienes que separarlos. No sé si hay preguntas sobre esta secuencia vocálica. Profesor, una pregunta. En el hiato simple, ¿las palabras en el sentido de las vocales solamente se repiten o qué más? Ahí como me quedé. Ah, ya. O sea, yo les decía, el hiato simple es cuando aparecen dos vocales abiertas. Pueden ser diferentes o pueden ser idénticas. Igual se van a separar y son clasificadas como un hiato simple. Por ejemplo, en océano tienes dos vocales abiertas que son diferentes. La E es diferente a la A, pero también podrías encontrar idénticas, como el caso de preescolar. Esa EE es idéntica, ¿no? Son dos abiertas idénticas, pero las tienes que separar porque forman hiato. Y en el caso de las cerradas, decía, tienen que ser idénticas, eso sí. Para que sea hiato, tienen que ser idénticas. Lo que solamente te da dos posibilidades, I, U. A eso me refería. ¿Esa era la duda? Oh, sí, está bien, ya me quedó claro. Gracias. Ok. Muy bien. Seguimos. Tenemos nuestro tercer ejercicio de aplicación y acá lo que nos piden es la mayor cantidad de tripongos y en la 2, ¿qué secuencias vocálicas se identifican? Tienes algunos minutos para desarrollarlos, ¿bien?
Muy bien. Ya tenemos respuestas. A ver. ¿Dónde había mayor cantidad de diptongos? Efectivamente lo tenías en Averigüéis, Huayco y Huayno, ¿no? Cumplía. Letra E. Muy bien, excelente. Excelente. Ya está. Y luego te pedían que contabilices la cantidad de secuencias vocálicas. A ver. Hay dos opiniones, ¿no? Vocal, digo, la alternativa E y la alternativa B. Bueno, hay que analizar. Vamos a analizar. Dice, las estrellas masivas acaban sus días. Días es un hiato acentual. Vamos a poner en rojo, ¿ya? Hiato acentual. Estallando como supernovas que dan lugar, no voy a considerar que dan lugar a otro objeto. La más estudiada, IA es diptongo. De la historia, IA, diptongo. Pero no se sabía, IA es hiato. Hiato acentual. Ya está. ¿Cuál? ¿Cuál es diptongo? Había es hiato. Acentual. Sido el resultado de la explosión. Explosión que tiene esa IO es diptongo, ¿no? Diptongo estamos con fucsia. Ya está. Hasta que datos del telescopio IO, diptongo, James Webb ha revelado que es una estrella de neutrones, EU. A ver, volvemos a revisar por si se escapó alguno. Las estrellas masivas acaban sus días estallando como supernovas que dan lugar a otro objeto. La más estudiada de la historia es, pero no se sabía cuál había sido el resultado de la explosión, hasta que datos del telescopio James Webb han revelado que es una estrella de neutrones. Muy bien. Bueno, entonces contamos. Tres hiatos acentuales y 6 diptongos. Sí, tu respuesta parecía en barquito. ¿Dudas, preguntas, dificultades, chicos? Todo claro, Miss. Muy bien. Profesora, disculpe. Sí. Justo en el diptongo, si hay una H en el medio, pero las palabras se unen, ¿contaría o no? ¿La H se cuenta? Ya, si hay una H intermedia entre un diptongo, sí vas a considerar el diptongo. Se forma el diptongo, ¿ya? Pero si la H está en hiato, la H se une a la segunda vocal. ¿Bien? Ok, Y gracias. justamente es lo que vamos a explicar aquí. Vamos a ver esos casos. Tenemos como les decía, para ustedes lo más importante es el sílabeo ortográfico, porque ustedes les van a preguntar cómo separar en sílabas las palabras. Entonces, hay algunas pautas que debemos recordar. Bien. Por ejemplo, si te encuentras con una palabra que tiene prefijo, el prefijo se debe considerar como parte de la palabra. O sea, tú no puedes separar el prefijo, y luego separar la palabra. El prefijo ya es parte de la palabra, entonces debe ser tratado de esa forma. Por ejemplo, en las palabras transatlántico, superamoroso, excomulgar, antiinflamatorio, tienes prefijos. Y observa cómo se hace la separación.
transatlántico, súper amoroso, ¿no? Excomulgar, o sea, ya es parte de la palabra. Eso tómalo en cuenta. En el caso de la letra X, cuando la letra X se encuentra entre vocales, se une a la segunda vocal. Por ejemplo, en la palabra exámenes. En la palabra exámenes, la X se va a unir a la segunda vocal. Bien. Después hay que observar casos como rehuíais, ¿ya? Que vas a tener diptongos y hiato acentual, ¿no? En rehuíais tienes también la presencia de H. Se forma el diptongo entre la U y la I. Profesora, ¿por qué no puedo dejar junto rehuí? Esos dos sonidos, esos tres sonidos. ¿Por qué no los puedo dejar juntos? Porque si tú dejas E, U, I, no tiene la forma de un triptongo. No puedes formar un triptongo ahí. Entonces se respeta que UI es diptongo, pero re no. Se separa. Y A se tiene que separar porque hay un hiato acentual. Ahora, la duda también iba, profesora, y en caso de diptongos, por ejemplo, tengo la palabra saumerio. En el caso de saumerio, tengo una H en medio de un diptongo, ¿no? Vocal abierta y vocal cerrada. Entonces tengo sau. Ahí tienes un diptongo. Tienes me y tienes río. ¿Ok? Au, me y río. Estoy formando mi diptongo. Bien, formo mi diptongo. Lo mismo en prohibido. En prohibido voy a tener prohibido. Prohibido. ¿Ok? Profesora, ¿y si es yato? Por ejemplo, zanahoria. En yato, yo les decía, la H se une a la segunda vocal. Entonces tú tendrías sa, na, o, ria. Y separo. Y H se va con mi segunda vocal. Eso sucede en yato. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? En el caso de Isaías, en Isaías tú vas a encontrar dos hiatos acentuales. Eso también, hay que ser observadores. En Isaías, la A se separa de la I en ambos casos. Entonces hay dos hiatos acentuales, ¿bien? Dos hiatos acentuales. Ahora, tenemos reglas especiales. Dice, la consonante entre vocales se silabea con la segunda vocal. Por ejemplo, suboficial tiene suboficial. Desánimo, desánimo. Bien. Esto también se aplica por regla de prefijo, ¿no? Por regla de prefijo. Luego viene la aclaración de la letra X, ¿no? Cuando está entre vocales, te decía, lo mandas a la segunda vocal, como el caso de la palabra exámenes. Y la letra H no te impide que formes diptongo, en hiato se une a la segunda vocal, y tampoco te va a impedir que formes sílaba. Así que si tú tienes, por ejemplo, la palabra alelí, vas a tener a, le, li. H no me va a impedir que forme sílaba entre consonante y vocal. ¿Preguntas, chicos? Todo claro, amigos. Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. Tenemos nuestro último ejercicio de aplicación, que es lo que te piden, separación silábica de todas estas palabritas. Entonces, tienes algunos minutos, luego trabajamos juntos.
¿Listo, chicos? Comenzamos, ¿ya? Van comprobando, por favor, con lo que ustedes han trabajado y si queda alguna duda, me lo hacen saber. ¿Tienes hiperónimo? Bueno, creo que no hay mucha dificultad en esta palabrita. H funciona como una consonante, así que la dejo con su vocal. Exudar. X entre vocales, habíamos dicho que se va con la segunda. Exabrupto, lo mismo. X entre vocales se va con la segunda. Ya está. Exhibición. Tengo X, tengo vocales y tengo H. Bueno, la H no me impide que forme sílaba entre consonante y vocal. Entonces, pues, exhibición. Luego tienes preámbulo. 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 Luego tienen ahuyentar. H entre consonante y vocal va a formar diptongo. Ahuyentar. Ya está. Luego tengo abstención. Abstención. Ahí está mi diptongo. Se mantiene juntos. Exhalación. H entre consonante y vocal no impide que forme sílaba. Exhalación. Y ahí formo mi diptongo, porque sion es diptongo. Subarrendamiento. Subarrendamiento. Ya, así sería. Luego tienes aprender. Ese aprender tienes a pre. H se va con la segunda en hiato. Aprender. Aprender. Deshumedecer. Tienes de tu me de ser. Bien. Deshumedecer. Luego tienes deshuesar. De huesar. ¿Por qué? Porque H no me impide que forme sílaba entre consonante y vocal. Ya estoy aplicando la regla. Profesora, yo sí la veo deshuesar. Esa es sílaba fonética, es sílabeo fonético. Estamos en sílabeo ortográfico. Como les dije, a veces no van a encontrar correspondencia. Infraumano. Buhardilla. Tienes buhardilla. Buhardilla. Huían. 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 Ya está. Desintoxicar. De. Sin. Toc. Sí. Desintoxicar. X entre vocales se une a la segunda. Excepción. Excepción. Y sigue siendo mi diptongo. Uy, faltó el... Ya está. Ya está. Excepción. Crucifixión. 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 Mi diptongo sigue junto. Subrayar. 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 Profesora, yo digo subrayar. Si la veo fonético es diferente si la veo ortográfico. Aquí se somete a las reglas, ¿bien? Y finalmente tienes almohada. Almohada. Ok, ¿dudas o dificultades con alguna de ellas, chicos?
Todo claro, Miss. Ujú. Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver. Un minuto, chicos. Vamos a ver nuestras preguntas seleccionadas para esta clase. Bien. Bien. A ver, un minuto, chicos. ¿Se observa, chicos? ¿No? No se ve. No, no. A ver, No. un minuto, chicos, un minuto. ¿Ahora sí? Sí, Ahora profesora. sí. Ok. Entonces vamos a trabajar. Tenemos 4 preguntitas. Nos concentramos en la primera. Tienes un par de minutos. Muy bien. Veamos.
A ver. La primera pregunta nos dice, el acento y el tono son fonemas suprasegmentales que funcionan a nivel de palabra y de oración respectivamente. Según ello, ¿en qué enunciados el acento y el tono pueden cumplir función distintiva? A ver, chicos. A ver, es genial ver a tantos niños que se divierten. Ninguno, ¿no? Ni el acento ni el tono. Ejercito los músculos dorsales en el gimnasio. Claro, tienes ejercito y también tienes ejercitó. Cumple el acento. ¿Podría volverle una pregunta? También podría volverle una pregunta, ¿no? Ejercito los músculos dorsales en el gimnasio. Cumple. 2 es parte de mi respuesta. Pregunté si a tus jefes les agrada el té con limón. Pregunte podría ser el acento cumple función distintiva. Lo que no va a cumplir es el tono, ¿no? El tono no cumple. Bien. Sigue siendo entonación descendente. Luego, ¿especificó las indicaciones del examen de hoy? Existe especificó, pero también existe especifico. Entonces cumple. ¿Puedo volver a una afirmación? Sí, especificó las indicaciones del examen de hoy. Entonces cumplí en 2 y 4. 2 y 4. Muy bien. Ok, vamos a la pregunta 4. Tienen algunos minutitos. Muy bien, muy bien. Seguimos. A ver, te dice, en la lengua española, el tono final del enunciado cumple función distintiva. Este es clasificado en ascendente, descendente y horizontal.
¿cuál de estas oraciones tenía inflexión tonal ascendente? Pues efectivamente, la encontrabas en C, la encontrabas en casita, ¿no? Estrenaron la película peruana Yanaguara, plantea una duda. Bien. Habíamos dicho que eran las preguntas que tenían como respuesta un sí o un no. Vamos con la pregunta 5. Pregunta 5. Muy bien. A ver, teníamos que clasificar. Trazadas, la primera sílaba era sa. Esa es una sílaba trazadas, es tónica, pero es libre. Bien. Entonces, B. Luego, se están investigando. Ese están es tónica, pero es trabada. Tónica trabada. ¿Cuáles son los signos del sarampión? Tienes ram, es átona, pero es trabada. Átona trabada. Y la última, que es K, de carrera, es átona, pero es libre. Entonces, efectivamente, tu respuesta estaba en da. Y la última es la pregunta 11, que te pide correcta segmentación silábica. Tienes algunos minutos.
¿Listo? Veamos. A ver. Casuística jurídica. El error estaba en casuística, ¿no? Ese suis formaba un diptongo, entonces no tenía por qué separarse. En suboficial arruinado tenía suboficial. Debió separarse su de bo. Eran dos sílabas. Buhardilla reconstruida. Tenía dos errores, ¿no? En buar debió estar junto, era un diptongo. Y en reconstruida, trui también era diptongo. Tenía error. Desadaptado. Desadaptado también tenía error, que debió decir de, sa. Aló, ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pregunta? dime. Ya va a acabar su clase, ¿no? Sí, Como A se ver el va micrófono, sacando balón chicos. de la página. Ok, ya, seguimos. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en la última alternativa, superhombre engreído. ¿Por qué Rom está bien? Porque recuerda la letra de la norma de H en silabeo. La H no te impide que forme sílaba entre consonante y vocal. Bien, no impide que forme sílaba. Entonces, esta era tu respuesta correcta. Bien. Profesora, pero yo sí la veo oralmente, digo superhombre. Recuerda, por eso les expliqué la diferencia entre sílaba fonética y sílaba ortográfica. Hay casos como estos en los que no se condicen. Bien, o sea, no va a haber una correspondencia entre tu silabeo fonético y tu silabeo ortográfico. Bien, chicos, hay que tomar en cuenta. Repasen las normas que hemos dado, las pautas para hacer correctamente un silabeo ortográfico. La mayoría de preguntas está enfocada en este aspecto. No sé si ha quedado alguna duda, chicos. ¿Alguna pregunta? no importa si, o sea, va a ser diptongo si las vocales cerradas son diferentes, a pesar de que la vocal cerrada tenga tilde. Sería hiato Así cuando es. la vocal cerrada serían iguales, o una fuera vocal abierta y una vocal cerrada, pero la cerrada tuviera tilde, ¿verdad? Así es, tú lo has dicho. O sea, si es un Ah, ya. diptongo, son dos vocales cerradas diferentes y una de ellas tiene tilde, la otra va a seguir siendo débil. Entonces no tenemos por qué separarla. Sigue siendo diptongo. Y eso, por ejemplo, se observa en casuística, ¿no? Son dos vocales cerradas y una de ellas lleva tilde, pero la otra no. Entonces sigue siendo diptongo. ¿Bien? Sí, muchas gracias, Miss. Ok, chicos. No sé si ha quedado alguna otra duda, pregunta. Mi disculpe, comparte las claves. Claro. A ver. Dicto las claves, dicto las claves. A ver, a ver, a ver. Ya, comenzamos, ¿sí? 1 dado, 2 enano, 3 barco, 4 casa, 5 dado, 6 barco, 7 casa, 8 barco, 9 enano, 10 casa, 11 enano, 12 casa. ¿Las tienen? Sí. Gracias, Miss. Ok, chicos. Bueno, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nosotros nos encontramos la próxima semana y ya trabajamos escritura. Bien, cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.